Muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta tarde. Me acompaña mi esposa Sandra y estoy un poco gripado, así que discúlpenme. Pero bueno, disfrutando de haber estado esta semana pasada en el campamento, pudimos disfrutar de ver ahí a muchos jóvenes aceptar a Cristo como Salvador y ver cómo fueron cambiando sus vidas en la semana. Fue realmente hermoso ver la obra que Dios hace en ellos. Así que les pido que sigan orando. Todavía ellos tienen aquí 2 o 3 semanas de campamento y para que Dios siga obrando y bendiciendo todo el ministerio que hacen en ese lugar. Y recuerdo con mucho cariño el tiempo que pude estar aquí en la iglesia, creo que ya fue hace como 3 años, y realmente un lindo recuerdo de aquel tiempo que pudimos compartir. Muy bien, vamos a aprovechar nuestro tiempo, porque me dijeron media hora y queremos aprovechar entonces en el estudio de la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar estudiando algo del libro de 2 Corintios. Y vamos a tomar un tema en esta parte y un tema después en la reunión principal sobre este libro de 2 Corintios. 2 Corintios es un libro hermoso donde Pablo va a hablar mucho en cuanto al ministerio. Justamente porque Pablo estaba siendo atacado en el ministerio, estaba sufriendo de críticas de personas que lo estaban acusando, y entonces él tiene que defender su ministerio y va a hablar mucho entonces en cuanto a en qué consiste el ministerio, el servicio a Dios. Por ejemplo, va a decir en el capítulo 4, versículo 1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Dice Pablo que él tiene un ministerio que ha recibido de Dios y entonces hay que permanecer ahí. Dice, no desmayamos. Dice después en el versículo 6, vamos a leer 7, porque tenemos este tesoro, y cuando habla del tesoro se refiere al ministerio que Dios le ha dado. Dice, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Él dice, este ministerio que Dios nos ha dado está en un vaso de barro, es decir, en un cuerpo frágil. Por eso va a decir más adelante en el versículo 16, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Se dan cuenta? Él dice no desmayamos, hay que seguir. Sí, el vaso es frágil y dice el hombre exterior se va desgastando, pero tenemos un ministerio por delante. Dios nos dio el privilegio de poder servirle y de tener un ministerio para Él. Ahora, vamos a hablar en la próxima reunión de en qué consiste ese ministerio. Pero en esta reunión vamos a estar hablando de alguien que va a estar atacando nuestro ministerio. Y dice en el capítulo 2, versículo 11, 2 Corintios 2, 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El concepto de Pablo en todo este libro es que Dios nos quiere usar en el ministerio, nos quiere usar para su gloria, nos quiere usar para reflejar la gloria de Cristo en nuestra vida. Eso dice al final del capítulo 3. Dios nos quiere usar también, dice, como embajadores en el capítulo 5. Dios quiere usar tu vida para proclamar el mensaje de Dios. Pero hay alguien que quiere estorbar para que esto no se realice. Y entonces dice acá Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. Y a lo largo de este libro, en 5 oportunidades, Pablo va a estar mencionando a Satanás y revelando de alguna manera cómo él ataca al creyente. ¿Cuáles son sus maquinaciones? Esta palabra, ¿no? Maquinaciones, habla de un plan malvado. Maquinaciones habla de una estrategia que tiene el diablo, de un plan malvado para que nuestra vida no pueda ser útil en manos de Dios. Entonces vamos rapidito a ver estas 5 veces. La primera es esta, pero la vamos a dejar para el último.
Vamos a terminar con esto aquí. Así que vamos a la siguiente y está en el capítulo 4, versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo primero que Satanás hace es ciega el entendimiento. Ciega el entendimiento, dice, de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Por eso uno dice, pero el Evangelio es tan sencillo, hasta un niño puede comprender el Evangelio. Y sin embargo, tú le hablas a la gente y parece no entiende. Está ciega, no entiende algo tan sencillo como es el Evangelio. Es que Satanás se ha ocupado de cegar el entendimiento. Utiliza distintas formas para cegar. Utiliza a veces el materialismo y la gente solo ve dinero. Y entonces parece que no puede ver a Dios. Y a veces utiliza otras cosas, pero el asunto es que el Dios de este siglo ciega el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y por eso el creyente tiene que buscar la manera para que esa luz del Evangelio llegue ahí en medio de las tinieblas. Así que esta es la primera forma. Vamos a ver la próxima. Está en el capítulo 11. Vamos a leer primero el versículo 13 y 14. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No solamente él ciega el entendimiento, él va a confundir la doctrina. Él va a confundir. Y dice acá que utiliza personas que se disfrazan como ministros de justicia. Y dice, bueno, esto es lo que hace el diablo, él se disfraza, ¿no? Él siempre viene como un ángel de luz. El diablo confunde. Hoy hay tantas cosas que se predican que a veces uno va con el evangelio de una persona y no sabe a quién creerle. Dice, sí, pero a mí me dijeron esto otro y esto otro, y tiene una confusión en su mente terrible. Y hoy hay tantas doctrinas y tanta gente que habla tantas cosas. Es el mismo diablo el que está detrás de todo eso, para confundir la verdad, para que la gente no encuentre la verdad. Y él utiliza, dice, obreros que se disfrazan, personas que tienen una apariencia, pero que confunden el mensaje del Evangelio. También, en el capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Aquí Pablo habla de que Satanás también puede castigar el cuerpo. A la vez dice acá que tengo un aguijón en mi carne, era una enfermedad. Algunos suponen que era un problema de su vista que causaba ahí un gran dolor, una gran molestia. Y dice acá Pablo, es un mensajero de Satanás. ¿Por qué Satanás enviaría una enfermedad a Pablo? Quiere de alguna manera debilitar al apóstol Pablo para que no sirva al Señor. ¿Se acuerdan cómo fue con Job? ¿Se acuerdan ahí en el libro de Job? Cuenta relato de que Satanás se presentó delante de Dios y Dios le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job, que es justo? Y Satanás le dice, sí, pero él te sirve porque tú le pagas bien, tú le bendices, él tiene de todo, una buena familia, riqueza, quítale lo que tienes y vas a ver que blasfema. Dios le da permiso, el diablo quita lo que tiene, pero Job adora al Señor. Job dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Yo no sé qué me pasa, pero Dios sabe. Dice que no atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué significa? Que Job confiaba, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito, Él sabe lo que hace, y Job adoró a Dios. El diablo no se da por vencido. Y entonces vuelve ante Dios y le dice, todavía no estoy convencido, porque todo lo que el hombre tiene dará,
por su vida. Déjame que toque su vida. Dios le dice, no puedes tocar su vida, pero sí puedes tocar su cuerpo. Y Satanás, ¿se acuerdan qué hizo? Le manda una sarna que le cubre desde el pie hasta la cabeza. Algo molesto, algo doloroso. Satanás castigando ahí el cuerpo, tratando de que Job blasfeme. Y todavía viene la esposa, ¿no? Linda ayuda idónea le tocó. Le dice, todavía ahí retiene tu integridad, maldecí a Dios y morite. Linda ayuda, ¿no? La esposa. Es interesante que el diablo le sacó todo, ¿no? Los hijos, los campos, las ovejas, pero la esposa no se la sacó, porque la quería utilizar. Hay que entenderla, ¿no? Ella también sufrió y perdió a sus hijos. Pero ella no veía razón de seguir guardando la integridad. Job dice, has hablado como una mujer necia. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? A ver, es como un niño, ¿no? Cuando le das un dulce, ahí viene contento. Cuando le querés dar un remedio, un jarabe para la tos, no, eso no quiero. Recibirás el bien y el mal no. Es para el bien de él. Y Job confiaba, Dios sabe por qué. Tengo que recibir lo que él manda. Y entonces, en ese momento, Satanás quería producir a través de la molestia física, a través de que Job blasfeme. Y que Dios no pueda cumplir su propósito en la vida de Job. No toda enfermedad viene del diablo, ni toda enfermedad viene de Dios, ni toda enfermedad viene del mundo. La verdad es que la enfermedad puede ser producto de diferentes causas. Lo que tenemos que saber es que muchas veces el diablo utiliza la enfermedad para desviarnos de nuestro servicio a Dios. Ay, no puedo servir a Dios porque me duele esto, me duele aquello, estoy mal. Y a veces nos hace ocupar tanto de nosotros que nos olvidamos de Dios. A veces la enfermedad a alguno lo puede llegar al punto de blasfemar contra Dios. Y hay gente que se enoja y hasta tiene amargura en su corazón diciendo, ¿por qué Dios me pasa esto? Bueno, Satanás está cumpliendo su propósito. Y a través de molestias físicas está haciendo que esa persona se aleje de Dios. Ahora, fíjate bien, porque Satanás le dice ahí a Dios, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. ¿Sabe lo que está diciendo? Está diciendo, yo creo que todo hombre tiene un precio. Y yo creo que el precio de Job es su cuerpo. Satanás no sabe, porque él no sabe todas las cosas. Él no es Dios, él no es omnisciente. Pero él tiene algo de experiencia engañando al hombre. Y él va a tratar de encontrar cuál es tu precio. ¿A David con qué lo compró? Con una mujer. ¿Y a Judas? Con 30 piezas de plata, con dinero. Él dice, cada uno tiene su precio. ¿Y Job? Job, déjame tocar su cuerpo. Pero Job demostró que él no tenía precio. Que él fue fiel a Dios, aún a pesar de la molestia física. Ahora, Satanás ataca de diferentes maneras. Y vamos a ir ahora al capítulo 11, versículo 3. Y dice ahí, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y acá el diablo va a seducir, el diablo va a atacar ahí en nuestros sentidos. Dice ahí, nuestros sentidos sean extraviados. Otra versión dice, sean corrompidos de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás va a tratar de engañarnos, dice acá, como la serpiente engañó a Eva. De la misma manera que Satanás engañó a Eva, él va a tratar de engañarnos con su astucia para que no seamos fieles a Cristo. Aquí está claro. Ahora, me llama la atención la palabra la sincera fidelidad a Cristo. ¿Es que se puede ser fiel a Cristo en apariencia? Bueno, parece que sí. Personas que son aparentemente fieles a Cristo, pero ahí el Pablo dice sí, pero en su corazón se han desviado, no son fieles. El diablo ha engañado. ¿Y cómo lo hace? Dice como lo engañó a Eva, de la misma manera.
Él seduce y él va engañando a través de los sentidos, dice, corrompiendo los sentidos. Él utilizó estos sentidos en Eva, le hizo ver el fruto, le hizo codiciar el fruto. Sembró en Eva la semilla de la insatisfacción, porque en el huerto Eva tenía todo lo necesario, era un lugar perfecto, era la creación de Dios cuando todavía no había sido contaminada por el pecado, era un lugar maravilloso, tenía de todo para comer. No había necesidad de recurrir a ese árbol y comer ese fruto, no había necesidad. Pero Satanás siembra la semilla de la insatisfacción. Es así que no podés comer de ese árbol. De pronto Satanás puso su atención a lo prohibido. Y Eva dice, bueno, de todo puedo comer, pero de este no, porque Dios dijo que voy a morir. No, no vas a morir, sino que Dios sabe que vas a ser como Él. Y de pronto dice que Eva miró y vio que ese fruto era codiciable a los ojos. Satanás trabaja en nosotros de la misma manera, dice Pablo. Él siembra la semilla de la insatisfacción. Y de pronto viene al joven y le dice, así que Dios no te deja hacer nada. ¿Viste cómo le dijo a Eva? Así que no podés comer de ningún árbol del huerto. Sí, de todo sí, pero de este no. Al joven viene igual, así que Dios no te deja hacer nada. Así que no podés tener una novia, no podés ir a bailar. No, sí puedo hacer, pero ya empezó a sembrar la semilla de la insatisfacción. Y viene al matrimonio, ¿no? Así que estás peleado ahí con tu esposa, ella no te satisface. Así que tu esposo no te trata bien, siembra la semilla de la insatisfacción. Y no es casualidad, justo en esos momentos aparece un viejo amigo, una vieja amiga, que nos halaga, y que parece que a través de él uno encuentra la satisfacción que no encuentra en la persona que Dios puso a nuestro lado. Es Satanás trabajando. Este Satanás que va seduciendo y que va a través de los sentidos, del oído, de la vista, va llenando la mente, produciendo insatisfacción para que busquemos esa satisfacción fuera de la voluntad de Dios. Y acá Pablo dice, yo temo, porque el diablo es muy astuto, y engañó a Eva, y temo que ustedes también estén engañados y de pronto se extravíen de la sincera fidelidad a Cristo. Y Satanás obra seduciendo para que de alguna manera uno vaya buscando esa satisfacción fuera de la voluntad de Dios. Y cuando uno se aleja de Dios, deja de ser un siervo útil para Dios. Y eso es lo que Satanás quiere. Él no puede hacerte perder la salvación, porque tu salvación no se pierde. Si Cristo te limpió de pecado y te salvó, vas al cielo. Pero Él quiere anularte en el servicio para que otros no puedan ir al cielo. Para que tu vida no sirva de testimonio y no prediques el Evangelio. Él quiere simplemente mancharte, manchar tus vestidos. ¿Vieron? Apocalipsis capítulo 3 dice ahí en Sardis, solo unos pocos no han manchado sus vestiduras. Claro, ¿qué habla la vestidura? Habla de la apariencia, habla de lo que la gente ve en uno. La gente tiene que ver a Cristo en nuestra vida, tiene que ver la diferencia, tiene que ver que llevamos una vida en santidad. Pero Satanás trata de ensuciar los vestidos para que no haya diferencia. Y cuando la gente del mundo mira y dice, este está como yo, todo sucio. De alguna manera el diablo dice acá, quiere seducirnos para que nuestros sentidos se corrompan y ya no seamos fieles a Cristo. Pero volvamos ahora entonces a la del capítulo 2. Y dice ahí entonces, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros porque no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuál es la estrategia acá? Causa conflictos. Causa conflictos. Si uno lee antes del 11, le voy a dar una buena revelación acá teológica. Antes del 11 viene el versículo 10. ¿Estamos de acuerdo?
Y el 10, miren lo que dice. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja. Quiere decir, ¿qué es el tema? El tema es el perdón. El perdón. Resulta que Pablo viene hablando de un conflicto que había surgido en 1 Corintios capítulo 5. Ahí él habla de que había un muchacho que estaba cometiendo un pecado terrible, vergonzoso, ni se nombraba entre los gentiles, estaba conviviendo con la mujer que había sido de su padre. Dice Pablo, esto no puede ser así, no pueden tener esa persona en la iglesia y que de pronto la gente del mundo tenga un pensamiento de que en la iglesia son unos pervertidos, no puede ser, tienen que sacarlo del testimonio. Entonces se disciplina a este muchacho, se lo saca del testimonio de la iglesia y ahora este muchacho, habían pasado los años, se había arrepentido. La disciplina dio fruto. Él se arrepintió y él quería volver al Señor. Pero ahora en la iglesia había un grupo de gente que no lo aceptaba. Y entonces en la iglesia había una división. Estaban los que decían, hay que perdonarle, y estaban los que decían, no, a este no tiene que venir nunca más a la iglesia. Y entonces causó una división. Si te gusta estudiar la Escritura, te doy un consejo. Marcá, al estudiar 2 Corintios, la frase nosotros y ellos. Porque esas dos palabritas marcan la división. Pablo estaba en uno de los grupos, cuando él dice nosotros, en el grupo de los que quería perdonar al hermano y restaurarlo. Ellos eran los que atacaban a Pablo y atacaban a toda esa gente y decían, no, eran los legalistas, los que eran antes fariseos, que todavía sigue habiendo en toda la iglesia y en todo lugar. Y entonces esto causó división. Ahora fíjate la estrategia del diablo. En 1 Corintios, capítulo 5, la estrategia era que haya pecado dentro de la iglesia, porque de esa manera hacía murmurar a la gente de afuera. Pero en 2 Corintios, la estrategia del diablo era mantener al pecador fuera de la iglesia, que no lo perdonen, porque de esa manera había murmuración dentro de la iglesia. ¿Entienden? En 1 Corintios, la estrategia era tener el pecado adentro para que haya murmuración afuera. En 2 Corintios, era mantener al pecador afuera para que haya murmuración adentro. Y entonces estaban peleados. Y uno decía, sí, hay que recibirle, no hay que recibirle. Y Pablo dice acá, hay que perdonarle. Y al que ustedes perdonan, yo ya lo he perdonado. Y lo he perdonado, dice, en presencia de Cristo. ¿Y para qué lo he perdonado? Para que Satanás no gane ventaja alguna. ¿Cuándo gana ventaja el diablo? Cuando no hay perdón. Cuando no hay perdón, gana ventaja. A ver si lo relacionamos con un pasaje en Efesios capítulo 4. ¿Se acuerdan ahí que dice, airaos, pero no pequéis? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cómo dice el versículo siguiente? Siempre sabemos hasta ahí. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Saben qué dice el versículo siguiente? Ni deis lugar al diablo. ¿Cuándo le doy lugar al diablo? Cuando el sol se pone sobre mi enojo. A ver, ¿qué significa esa frase? Que el sol se pone sobre mi enojo significa que me voy a dormir enojado, sin arreglar el problema. Me voy a dormir, estoy enojado con mi hermano ahí en la iglesia, que me dijo esto, me ofendió, estoy enojado, me voy a dormir. Te peleaste con tu esposa. Y estás cansado, no quiero hablar, vamos a dormir. Y entonces le doy lugar al diablo, porque él trabaja ahí durante la noche. Ahí cuando estás acostado. Cuando estás ahí todavía no podés dormir. Y los pensamientos, ¿no?, van dando vuelta. Nosotros usamos la frase en Argentina, no sé si acá la usan, dice, tendrás manija. Es decir, uno empieza, ¿no?, siempre lo mismo, esta mujer, no va pensando. Y la mujer no te digo nada. Porque la mujer todavía es mucho más de pensar que el hombre. Y entonces ahí parece que durante la noche que hicimos, le dimos lugar al diablo. A la mañana siguiente yo me acosté con una raíz de amargura,
Pero a la mañana siguiente me desperté con un árbol de amargura. Y entonces estoy ahí, mujer, me voy a trabajar, ¿no? Y se va, y la mujer queda ahí. Y después, no, ¿qué voy a hablar de ese problema? Ya está, ya pasó. No, no pasó. El problema ahí, que no se solucionó, está ahí guardado en el archivo de la mente. En un momento va a salir a la luz. Ahora, ¿te das cuenta de la estrategia del diablo? No hubo perdón, no hubo solución al desacuerdo. Y entonces, Satanás, ¿qué hizo? Ganó ventaja. Ganó ventaja. Esta expresión, ganar ventaja, se usaba mucho en las carreras. Sacar ventaja del adversario, de la debilidad, sacar ventaja del adversario para poder ganarle la carrera. Y Satanás saca ventaja cuando los creyentes están peleados entre sí, cuando de pronto hay molestias y uno está ahí mirando de reojo al otro diciendo sí, porque este mira. Y el diablo saca ventaja. Y Cristo dijo, en esto conocerán que son ¿qué? Mis discípulos. ¿En qué? En que se pelean los unos con los otros. Así dice. En que se muerden unos a otros. No, no. En que os amáis unos a otros. El amor de los hermanos tiene que ser un testimonio para el mundo. Pero lamentablemente, en muchos casos, el mundo ve, los creyentes se pelean. Ah, son iguales que nosotros. Porque en el club también se pelean, en la política se pelean. Y los creyentes también se pelean, somos todos iguales. Y no marcamos la diferencia. Por eso Pablo dice acá, tenemos que trabajar juntos para no darle lugar al diablo, que no saque ventaja. Tenemos que arreglar los problemas y si surge un conflicto hay que perdonar. Y tenemos que perdonarnos como Cristo nos perdonó a nosotros. Porque Cristo nos perdonó sin reservas, sin reproches y sin remordimientos. Cristo nos perdonó. Nos perdonó de una forma absoluta y completa. No te está reprochando, sí, porque que sea la última vez, ¿eh? No. No te trae ahí a la memoria y te dice, sí, te perdono, pero te acordás, ¿no? Que ya es la quinta vez. ¿Saben quién contaba así? Pedro. ¿Se acuerdan? ¿Hasta cuántas veces lo voy a perdonar? ¿Hasta cuántas veces? ¿Hasta 7? Pedro se creía muy bueno, ¿no? Porque los fariseos decían que había que perdonar hasta 3 veces. Pedro quiso agrandarse delante del Señor. ¿Hasta 7? No, Pedro, no entendés nada. Hasta 70 veces 7. Entonces Pedro saca la calculadora. Señor, 490 veces no es mucho. No, Pedro, no entendés nada. Porque cuando perdonás, siempre estás perdonando por primera vez. Porque cuando perdonaste por segunda vez, ¿qué pasa? Estás recordando la primera. Y si estás recordando la primera, quiere decir que no lo has perdonado. Porque perdonar es no traer jamás a la memoria ese pecado. El Señor nunca más traerá a la memoria nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Tenemos que perdonar como Él nos perdonó. Y acá entonces en 2 Corintios Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. El diablo trabaja porque está atacando ahí tus pensamientos, ataca tu cuerpo, pero sobre todo ataca la comunión de la iglesia. Y él causa conflicto entre los hermanos, para que haya pelea, conflicto, y para que de alguna manera se estorbe el ministerio, se estorbe el trabajo en la obra de Dios. Por eso dice Pablo, acá tenemos que aprender a perdonar y no dejar que el diablo saque ventaja alguna sobre nosotros. Gracias a Dios que el capítulo no termina ahí, sino que va a decir el versículo 14, fíjate, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Él habló de tantos ataques del diablo que uno parece que se queda medio asustado, ¿no? Pero Pablo dice, no es para asustarse. ¿Por qué? Porque Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor del triunfo. Era una expresión que se utilizaba para
cuando un ejército había ganado la victoria, ese era el timbre que tenía que tocar. Medio raro el timbre. Era una alarma contra incendio, parece. Cuando un ejército ganaba la victoria, se mandaba a un hombre para avisar al pueblo. Este hombre iba con un mensaje. ¿Saben cuál era el mensaje? El Evangelio, así se llamaba, las buenas noticias de que habían ganado. Y entonces había un desfile, era el desfile del triunfo. En ese desfile del triunfo pasaban encadenados todos los enemigos que estaban ahí derrotados, pero también en el desfile pasaban ahí los soldados heridos, algunos lastimados por la batalla, pero en ese desfile pasaban triunfantes, triunfantes. ¿Saben lo que se hacía? Antes de que el ejército llegue, como este soldado iba y preparaba el lugar, se preparaba se ponía a los dos costados de la calle un incienso que daba un olor. Dice, ese era el olor de la victoria. Ese era el olor. Claro, yo creo que lo hacían porque los soldados venían con un olor, ¿viste? Todo transpirado de la batalla. Pero ese olor era el olor de la victoria. Vos podías estar en algún lugar ahí en tu casa, quizás te habías quedado durmiendo la siesta, y te despertás y sentías, ese es el olor de la victoria. Y ya te preparabas para ir a celebrar con los... Y acá dice, el Señor nos lleva en triunfo. Él no nos llamó a una vida derrotada, tenemos triunfo. Cristo nos lleva, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estamos ahí en esa victoria. Y dice, nosotros tenemos que dar ese grato olor de Cristo, ese olor del triunfo, ese olor de victoria. El olor de la victoria. ¿Saben? El mensaje del Evangelio es eso, es comunicarle al mundo que Cristo ganó la victoria sobre el diablo, sobre el pecado, sobre la muerte. Y dice acá, nosotros somos el olor de la victoria. ¿Saben qué dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 1? Dice, así como las moscas muertas echan a perder el perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Ahí habla del perfume del perfumista. Era un trabajo hacer perfume en aquel tiempo. Llevaba mucho tiempo y si una mosca entraba atraída por el perfume y caía dentro del perfume, le arruinaba el trabajo. Los perfumes eran muy caros, como ahora. Yo no sé por qué valen tan caros los perfumes. En aquel tiempo, ¿se acuerdan del perfume que María le dio al Señor? Carísimo. Una mosca lo echaba a perder. ¿Saben qué interesante? Uno de los nombres de Satanás es Belcebú. ¿Saben qué significa Belcebú? El dios de las moscas. Y Satanás quiere mandar pequeñas cosas a tu vida que arruinen el perfume que Dios quiere hacer. Porque Él es el perfumista, Dios. Y Dios quiere que tu vida sea un grato olor de Cristo. Que tu olor, dice acá, comunique la victoria de la cruz. Satanás quiere arruinar ese olor. Y Él envía moscas, pequeñas cosas. ¿Y saben qué? Nosotros a veces permitimos las pequeñas cosas. Decimos, pero no es un pecado grande. Pero bueno, pero todos tienen su debilidad. Pero bueno, son cosas... Mira, pequeñas cosas echan a perder el perfume del perfumista. Y yo quisiera que estemos a través de este estudio alertas, entendiendo que el diablo quiere arruinar la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Para qué? Para que el mundo no conozca a Cristo a través tuyo. Para que la gente ahí a tu alrededor no vea una diferencia en tu vida. Dios quiere que tu vida sea un instrumento para mostrar a Cristo. Y de eso vamos a hablar en la próxima hora.